habilitarme a otra computadora y no sé, porque no lograba ingresar a mi Gmail. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, a ver, estamos. Voy a compartir pantalla. No puedo compartir pantalla, no puedo compartir pantalla. Señorita auxiliar, no puedo compartir pantalla. Ahora sí, está compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla, chicos. ¿Alguno de... Ok, gracias, muy amable. Bien, esta semana continuando con lo que está planificado dentro de nuestro sílabus, el tema que vamos a trabajar son el sistema de los números enteros y la teoría de divisibilidad. En la clase anterior vimos lo que es el sistema de los números naturales y vimos cómo se tiene una buena escritura y lectura de los naturales, ¿no? Cómo hacíamos cambio de base. Ahora vamos a centrarnos en el conjunto de los enteros, pero básicamente lo que vamos a ver en este conjunto que sabemos contiene los naturales no son sus operaciones de suma, diferencia o multiplicación. Lo vamos a centrar en esta operación que es la división. Y una operación que usted trabajó mucho es la división. En ella nos vamos a centrar y lo vamos a ver como un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿no? Entonces los temas que vamos a desarrollar para esta semana van a ser división entera, división exacta e inexacta, principios y propiedades de la divisibilidad y criterios de la divisibilidad, y por último vamos a ver restos potenciales que me van a servir para poder dividir cantidades muy grandes, pero no con la intención de encontrar el cociente, sino los restos de esas divisiones donde el dividendo es una cantidad muy grande. Bien. Comenzamos pues con el algoritmo de la división. Como bien mencionado, todos ustedes han trabajado con este hecho. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Si alguno de ustedes le manda a dividir, automáticamente usted sabe eso, lo estudia desde tercero o cuarto de primaria. Y entonces, ¿por qué vamos a estudiar nosotros eso si eso usted lo conoce? La suma, la multiplicación, la diferencia, nosotros no trabajamos acá porque eso ya está implícito que cada uno de ustedes domina eso. Vamos a darle una definición más formal a este algoritmo de la división. La definición formal dice lo siguiente: para cualquier par, este cuantificador ya lo hemos estudiado, es un cuantificador, denota que todos los que usted considere, ¿no?, dentro de un universo, dados o para todo par de valores de valores enteros, porque ahora estamos trabajando en este conjunto. Eso quiere decir que también involucro los naturales. Pero le pido sí a ese valor de minúscula que sea positivo. Recuerde que al D mayúscula le llamo dividendo a este divisor. Yo puedo encontrar, y además son únicos, otros dos valores. Este es un cuantificador existencial. Este cuantificador existencial va a depender de estos valores de mayúscula y de minúscula. Voy a poder encontrar otros valores Q y R, también valores enteros, pero que cumplen esta condición. Tal es que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, donde hay una relación entre el residuo y el divisor, que el residuo puede ser 0, pero mayor a 0, pero estrictamente menor al divisor. Este es el algoritmo de la división
en toda su extensión. No solamente esto. Cuando yo hablo del algoritmo de la división, debo entender cada uno de los elementos que me llevan a formular esta ecuación. En forma literal, esto se menciona así. Para dos números enteros D dividendo de mayúscula y D minúscula divisor, con D positivo, existen dos números enteros Q cociente y R residuo, tal que se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, y el residuo es un valor mayor o igual a 0, pero estrictamente menor al divisor. Muy bien, entonces podemos escribirlo de esta forma literal o utilizando los símbolos que ya vimos en la primera semana que utilizan para indicar proposiciones, ¿no? Dentro de los tipos de divisiones vamos a ver dos tipos de divisiones. Las divisiones inexactas y las divisiones exactas, porque esto es una división, es una secuencia de pasos para la división. En la división inexacta tenemos también dos divisiones, división por defecto y división por exceso. El defecto, sabe usted que es lo que le falta, algo para completar, ¿no? Entonces, en la división por defecto se tiene que, en toda división inexacta, el residuo es diferente de 0, ¿no? En la división exacta, el residuo es 0. Entonces, en una división inexacta tenemos la división por defecto, donde el dividendo es igual al divisor por el cociente por defecto más el residuo por defecto. Por ejemplo, si usted divide 17 entre 5, usted obtiene el cociente 3 y el residuo 2. Entonces, a este producto le faltan 2 unidades para hacer 17. Mientras que en la división por exceso, acá nuevamente el residuo siempre es menor al divisor, en este caso el divisor es 5. En una división por exceso, lo que sucede es que yo divido entre 5, pero este cociente le agrego 1. Ya no es 3, sino es 4. Pero al efectuar el producto esto pasó, me excedí. 5 por 4 es 20. Entonces ahí, para que sea igual a 17, le voy a restar 3. Entonces, en una división por exceso, el dividendo es igual al divisor por el cociente por exceso, que es siempre el cociente por defecto a quien le agrego una unidad, menos el residuo por exceso. Este residuo por exceso también debe ser menor al divisor. ¿Qué se obtiene a partir de esta división inexacta? Las propiedades que se obtienen son las siguientes. La suma de los dos residuos que usted obtiene, tanto residuo por defecto como residuo por exceso, ¿no? Residuo por defecto más el residuo por exceso, la suma de ellos siempre me va a dar el divisor. 2 más 3 me da, la suma de ellos dos me está dando el divisor que es 5. Ahora, el residuo por exceso, que es 4, siempre es el cociente, ¿no? Ahí está el cociente que es Q. El cociente por exceso siempre es igual al cociente por defecto agregado 1, ¿no? A 3 le agrego 1 y tengo el cociente por exceso. En una división, este residuo no es jamás igual al divisor, es estrictamente menor. El mayor valor que puede tomar este residuo es igual al divisor menos 1. Ese es el mayor valor que puede tomar. Y el menor valor que puede tomar es la unidad. Esto con respecto a la división inexacta. Ahora, cuando la división es exacta, el residuo es 0. Entonces, asumimos una notación especial acá, el concepto de divisibilidad. ¿Y en qué consiste este concepto? Dice así, dados de mayúscula y de minúscula, valores enteros con t mayor que 0, se dice que d es divisible por d si existe una constante, disculpen, un valor entero, tal que d mayúscula es igual a d minúscula por k, y se denota de esta manera. Muy bien.
Por ejemplo, yo digo, 15 es divisible por 3. ¿Por qué 15 es divisible por 3? Pues usted sabe que existe el 5, que es un valor entero, y además se cumple que 15 es igual a 3 por 5. Este valor debe ser un entero, ¿no? Entonces, y la notación es 15 es múltiplo de 3. Pero aunado a esto, tenemos también nosotros algunas observaciones. Esta notación D mayúscula igual a D minúscula con una bolita en la parte superior, se lee D es divisible por, D mayúscula es divisible por D minúscula, D mayúscula es múltiplo de D minúscula o D minúscula es divisor de D mayúscula. Por ejemplo, acá yo digo, 15 es divisible por 3. 15 es múltiplo de 3. 3 es divisor de 15, ¿no? Esa es la forma en que se entiende esta división entera. Y acá hay algunos ejemplos. Yo digo, 28 es múltiplo de 7 o 28 es divisible por 7 o 7 es divisor de 28. Cuando digo menos 2 igual a 3 con la bolita, estoy diciendo que menos 12 es un múltiplo de 13, que menos 12 es divisible por 3, disculpan, y que 3 divide a menos 12. O cuando expreso eso, digo, 5 es divisor de 80. 80 es múltiplo de 5. 80 es divisible por 5, ¿no? Puedo expresarlo de estas maneras. Ahora bien, ¿qué principios me gobiernan esta multiplicidad y esta divisibilidad? Me dan las siguientes. Un momentito, voy a apagar esta computadora. Prendí 2 computadoras acá y me está gastando. No sabía cómo ingresar. No sé qué pasó con el Gmail que yo tengo, se ha vuelto bien lento. Bueno, ¿qué principios tiene? Observe lo que aparece acá en la parte superior, me dan condiciones, me dicen que D, N, M, A, B y R van a ser enteros positivos, son los que vamos a usar ahora, pero A, T, S y K sí son cualquier valor entero, positivo o negativo, pero D, M, N, A y B y R sí enteros positivos. Primera condición, me dice, si usted tiene un múltiplo de D y otro múltiplo de D, su suma o diferencia es múltiplo de D. Por ejemplo, 15 es múltiplo de 3. 45 es múltiplo de 3. La suma me va a dar 60 y sigue siendo múltiplo de 3. O la diferencia, 30, también es múltiplo de 3. Ahora, si yo a 15 lo multiplico por 2, el resultado me da 30 y sigue siendo múltiplo de 3. Bien, podría multiplicar este número, por ejemplo, 30 por 30, y eso me da 900, y eso sigue siendo múltiplo de 3, ¿no? O también podría elevarlo a la potencia enésima, ¿no? 30 al cuadrado, 900, múltiplo de 3, o a cualquier exponente, n, valor entero, al cubo, a la cuarta, ¿no? Cuando yo tengo, ahora vamos a borrar, un múltiplo de 3 más un valor t positivo y lo multiplico por un múltiplo de t más un valor s positivo, vamos a ponerle 8 acá. Usted acá está multiplicando y aplica propiedad distributiva. Múltiplo de 3 por múltiplo de 3, tiene ese el caso B, y entonces eso seguiría siendo múltiplo de 3, más múltiplo de 3 por 8, tiene el caso 2, sigue siendo múltiplo de 3, más 2 por múltiplo de 3, tiene nuevamente este caso y sigue siendo múltiplo de 3, más 2 por 8,
Eso me va a dar 16. Entonces, fíjense, esto que está acá es múltiplo de 3, múltiplo de 3, más múltiplo de 3. Esto sigue siendo múltiplo de 3, más 2 por 8, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este tipo de operaciones, entonces no paso a multiplicar, sino simplemente múltiplo de D y multiplico T y S, nada más. Luego tenemos que cuando yo tengo múltiplo de D más R a la N, entonces, a partir del ejercicio anterior, eso sería igual a múltiplo de D más R a la N, ¿no? Más R a la N. Cuando, ojo, tengo suma, pero podría también tener diferencia. Esta propiedad me dice que la suma, bueno, en una división siempre se cumple eso, ¿no? En una división habíamos visto que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo por defecto. Y también que el dividendo es igual al divisor por el cociente por exceso, que es Q más 1, menos el residuo por exceso. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, esto de acá me indica múltiplo de D, más residuo por defecto. Y lo que está acá también es un múltiplo de D, menos el residuo por exceso. Entonces, estos dos son iguales, ¿no? Entonces, múltiplo de D más el residuo por defecto es igual a múltiplo de D menos el residuo por exceso. Entonces, este término o este término puede pasar acá y esto al otro lado. Entonces, tendría residuo por defecto más el residuo por exceso es igual a múltiplo de D. Esto que está acá pasa a restar menos múltiplo de D. Pero menos múltiplo de D menos múltiplo de D me da múltiplo de D. Entonces, la suma de los residuos es un múltiplo de D. En este caso es el divisor. Bien, en el caso de que en este binomio no hay suma, sino hay diferencia, ahí debo tener un poco de cuidado porque el resultado del signo de este R va a depender de N. Si N es par, esto será más. Acá aparecerá más R a la N. Pero si N es impar, entonces aparecerá menos R a la N. En el caso de que sea par, y en el caso de que sea impar. Cuando yo tengo un número que me dicen que es múltiplo de A más una constante y me dicen que es múltiplo de B más una constante, entonces ese número será un múltiplo del mínimo común múltiplo de A y B más una constante. Ahora, si yo tengo un número en diferente base, por ejemplo, este número está en base n. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tomo al numeral, veamos, 2, 3, 1, 4, 2, 5, en base 7. Vamos a poner base 7. Si yo hago la descomposición de este número, fíjese, ahí tengo 2, 4, 6 cifras. Entonces sería 2 por 7 a la quinta, descomposición polinómica para pasarlo a base 10. 3 por 7 a la cuarta, más 1 por 7 elevado al cubo, más 4 por 2, más 2 por 7, más 5. Entonces, ¿qué observo? Yo digo, bueno, miren, yo puedo hacer varias cosas. Puedo ordenar en estos tres. Tomo estos tres y ahí factorizo 7 al cubo. ¿No? 7 al cubo, 7 al cubo, 7 al cubo. Y entonces acá lo que me queda, me va a quedar 2 por 7 al cuadrado, más 3 por 7 y más 1. Y el resto que me queda es posible escribirlo como 4, 2, 7, 2, 5 en base 7. Entonces este número se escribe como un múltiplo de 7 elevado al cubo más 425 en base 7. Si tomamos estas tres cifras. Ahora bien, podría también yo, en vez de eso, no tomar hasta ahí, sino tomar
no los 3, sino todos estos que están acá, hasta ahí. ¿Y ahí quién factorizo? Ahí factorizo 7 elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar 2 por 7 elevado al cubo, más 3 por 7 elevado al cuadrado, más 1 por 7 y más 4. Y lo que resulta sería 25 en base 7. Y todo este número, como está multiplicado, este es el n, como está multiplicado por 7, digo, bueno, entonces esto es un múltiplo de 7 al cuadrado más 25 en base 7. O podría ver yo, vamos a borrar por acá, podría haber tomado yo hasta acá, hasta este término. Entonces, todos tienen 7. Entonces, puedo decir también entonces que el número n es un múltiplo de 7 más 5, ¿no? Y es lo que está apareciendo acá. Vamos a borrar todo. Entonces digo, cuando yo tengo un número n de esta forma, entonces ese número es múltiplo de la base más n. Si no, dejo suelto solo las unidades. Pero si dejo suelto la unidad y la decena, sería múltiplo de la base elevado al cuadrado más la cifra de las decenas y unidades en base n. O también puedo haberlo escrito como múltiplo de la base elevado al cubo más x, z, y, x en base n. Bien, a ver, estas propiedades, por favor, me le tomo un pantallazo para que pueda usted usar, lo vamos a usar mucho en lo que es el desarrollo de esta. A ver, le tomo pantallazo, por favor. Bien, continuando entonces, ahora vamos a ver los restos potenciales. Había mencionado que los restos potenciales los voy a usar cuando tengan que dividir cantidades muy grandes. A ver, cuando yo divido una cantidad, por ejemplo, si yo divido un numeral entre D mayúscula, entre D minúscula, entre el divisor, todos los residuos deben ser menor al divisor. Entonces, ahora, por ejemplo, voy a determinar el resto potencial módulo 7. El módulo quiere decir el que va a dividir, ¿no? Entonces, voy a ver todas las potencias de 10, todas las potencias de 10. Voy a ver los residuos que yo tengo cuando divido potencias de 10 entre 7. Potencias de 10. ¿Y con qué potencia voy a empezar? Con la 0. Usted sabe que 10 a la 0, o 10 elevado a cualquier, a 10 no. Todo número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Eso lo está trabajando en álgebra. Entonces, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y todo número sumado con 0 me da el mismo número, ¿no? Además, sabemos que el 0, cuando se multiplica con un número, me da 0. Todo número multiplicado por 0 me da 0. Y recordando la definición de multiplicidad, como esto es a un valor entero, en particular, entonces diría que A es múltiplo de todo valor entero, ¿no? Entonces, el 0 es múltiplo de todo valor entero. El 0 es múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 4 y de todos los números por esta ecuación. Muy bien. Entonces, yo este 1 lo escribo, acá está 0. Entonces digo, 0 es múltiplo de 7. Vamos a escribir acá, vamos a borrar este 0. Entonces lo puedo poner como múltiplo de cualquier número. Entonces digo, múltiplo de 7. Múltiplo de 7 más 1. Entonces, tomando los extremos, tendría que 10 a la potencia 0 es igual a múltiplo de 7 más 1. Muy bien. Ahora, 10 sabemos que es igual a 7 más 3. Entonces, 10 es igual a múltiplo de 7 más 3. Ahora tomamos a 100. ¿Y qué hacemos? Dividimos entre 7, nada más.
No, esto es 1, me queda 30. Esto me va a dar 4 y el residuo es igual a 2. Entonces, ¿qué obtengo? Que 100 es igual a 7 por 14 más 2, ¿no? Pero esto de acá es múltiplo de 7 más 2, residuo 2. Entonces, acá tendríamos que 10 al cuadrado es múltiplo de 7 más 2. Y voy a continuar con todas las potencias de 10. Haga usted las divisiones, 10 al cubo, lo divido entre 7 y el residuo que voy a tener acá es 6. Pero no voy a poner 6, sino voy a poner menos 1, que es su residuo por exceso. Recuerde que la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor, que en este caso es igual a 6. Esto también es igual, ojo, a múltiplo de 7 más 6. Y continúo. Y alguien me dirá, ¿y hasta cuánto va usted a continuar? No, por ejemplo, esto de acá es múltiplo de 7 más 4. Esto de acá es múltiplo de 7 más 2. Este es el residuo por defecto. ¿Qué observa usted de los residuos? Mira el residuo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Acá es 5, disculpen. 5, 6. Tengo de residuos, cuando divido entre 7, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya no hay más residuos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo divida 10 a la sexta? Se va a repetir los residuos. Aparece 10 a la sexta, lo divido entre 7 y voy a tener residuo 1. ¿Qué pasó con ese residuo? Se volvió a repetir. Y entonces, una vez que comienza a repetir, ahí me detengo, ya no continúo. Y este valor le llamo el gaussiano. El gaussiano de restos potenciales de 10 módulo 7 es igual a 6. Va a tener solo 6 residuos. Bueno, ¿y para qué utilizo eso? Entonces yo digo, en adelante, cuando yo tengo 10 elevado a un múltiplo de 6, ya no a 6, ojo que ya no estoy colocando 6, sino tengo múltiplo de 6. Múltiplo de 6, eso será igual a un múltiplo de 7 más 1. Ahora a eso le agrego 1 y tendría múltiplo de 6 más 1. Entonces digo acá, a múltiplo de 6 más 1, cuando divido entre 7 voy a tener un residuo 3. Y continúo con estos residuos. Cuando tengo 10 a la múltiplo de 6 más 2, mi residuo será 2. Cuando tengo 10 a la múltiplo de 6 más 3, mi residuo será menos 1. Y cuando tengo 10 a la múltiplo de 6 más 4, mi residuo será menos 3. Y por último, cuando tengo 10 a la múltiplo de 6 más 5, mi residuo será menos 2. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Cómo lo utilizo eso? Por ejemplo, si a mí me piden que determine el residuo por defecto al dividir 10 a la 2021 por 7. Imagínense en el examen que usted tenga que desarrollar esto. Sería imposible desarrollar eso porque ¿cuántos ceros voy a tener? Voy a tener 2021 ceros que continúan a la unidad. Y ponerme a dividir, eso sería bastante complicado. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con restos potenciales respecto al módulo 7, que es el divisor. Voy a trabajar con este número. ¿Qué voy a hacer con 2021? Voy a ver, como yo sé que el gaussiano es 6, de la potencia de 10 cuando divido entre 7, entonces yo digo acá, bueno, entonces voy a dividir, voy acá, 2021 lo voy a dividir entre 6, ¿no? Entonces vamos a ver, esto me va a dar, a ver, no, sí. A ver, espera un momentito, no sé si está bien esto de acá. Si voy a tener que dividir. Sí, tengo que dividir. Vamos a dividir. Ya, me confundí por un momento. Bien, entonces voy a dividir 2021 entre 6. Voy a buscar las potencias de 10. Esto me da 3, acá tendría 22. A ver si me va a dar 3. Tendría 3, 18, 41. Residuo 1. A ver. No sé si es no, residuo 5, ¿qué es eso? Sí, es múltiplo de 5.
más lo que estoy haciendo. Y acá me da. Esto. ¿Qué es? Estoy viendo. ¿Y por qué me da 6? ¿Qué he hecho mal? A ver, chicos, deme el dato donde me bloqueé. Estoy dividiendo entre 6. Está bien, sí, residuo 5, está bien. Acá me estoy confundiendo. Entonces, C por C 36, residuo 5. Bien, entonces, este número es igual a 6 por 336. O sea, es un múltiplo de 6 más 5. Entonces, me centro en este número y vamos ahora a los restos potenciales. Entonces voy a poner, en vez de escribir 10 a la 2021, voy a poner 10 a la múltiplo de 6 más 5. Y me fijo en este exponente, que coincide con el exponente que está acá. Entonces yo digo, eso me va a dar múltiplo de 7 menos 2, ¿no? Entonces, pero acá, este residuo es un residuo por exceso, porque aparece una diferencia. A mí me pide el residuo al dividir esta cantidad por 7. Entonces, si el residuo por exceso es 2, el residuo por defecto tiene que ser 5. Por lo tanto, yo no he tenido que dividir nada, solamente ese exponente, nada más. No he tenido que desarrollar la potencia de 10, simplemente he trabajado con 2021 dividido entre 6 y ya tengo ese residuo. Entonces, esto de restos potenciales solamente me sirve para hallar los residuos. El residuo por defecto es 5. Bien, y por último vamos a ver los criterios de divisibilidad. Con respecto a estos criterios, creo que ya ustedes han trabajado muchísimo sobre esto. Saben cuando un número es divisible por 2, por 4, por 8, por 3, está repitiéndose acá, por 9 y por 5. Usted ha trabajado hasta la saciedad estos criterios de divisibilidad. Tomen un pantallazo si es que por ahí alguno se olvidó. Cuando un número es múltiplo de 3, suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. Cuando un número es múltiplo de 5, la última cifra debe ser 5, 0. Pero quizás lo que por ahí todavía está flaco, esto tampoco un número es múltiplo de 6, si es múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Es cuando un número es múltiplo de 7, por ejemplo, ¿no? Ahí vimos restos potenciales 10 porque nuestra base es 10. El criterio me dice que debo hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por la serie 1, 3, 2. Miren la serie. Esta serie 1, 2, 3 se obtienen 1, 3, 2 de los restos potenciales que hace unos momentos observamos. Nuevamente la serie es 1, 3, 2. Y lo que hago es, a partir de las unidades, tomo signo positivo y signo negativo. Efectúo el producto y luego sumo o resto dependiendo del signo. Entonces acá tendría 1 por F, más 3 por E, más 2 por D. Y luego los demás con signo negativo. Menos C, menos 3 veces B, menos 2 veces A. Si hubiera más cifras, continúo la serie hacia la izquierda. El resultado de esta operación aritmética me tiene que dar un múltiplo de 7. Este es el criterio de la divisibilidad por 7. Ahora tenemos el criterio de la divisibilidad por 11. En este caso también se puede trabajar con restos potenciales módulo 10. Usted haga el cálculo, pero una forma práctica me dice también que simplemente agarro las cifras que están en posición impar, posición 1, 3, 5, lo sumo y le resto las cifras que están en posición par. ¿Quiénes son? Posición 2, 4, 6. Siempre trabajada de derecha a izquierda, ¿no? De tal el resto A, C, B. Y el resultado debe ser un múltiplo de 11. Muy bien, entonces,
Estos dos criterios que vamos a ver, criterio de divisibilidad por 13, no está en el examen de admisión. Si usted revisa sus apuntes del examen de admisión, no se ve eso. Pero estamos dando acá y me dice el criterio lo siguiente. Y si hay un ejercicio con este criterio, ojo, porque también la parte de aptitud matemática podría venir. Es muy parecido al criterio de la divisibilidad por 7. ¿Qué hago? Voy a multiplicar las cifras del numeral por esta serie. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, y así continúo si hubiera más cifras. Y comienzo con la primera cifra, le doy valor positivo. Y después grupo de 3, cambiando de signo, menos, grupo de 3, más. Y efectúo el producto al igual como en el criterio de divisibilidad por 7. Multiplico 1 por G, ahora con signo menos. Menos 3F, menos 4E, menos D. Ahora con signo más. 3 veces C, 4 veces B y más A. Si hubiera más cifras, continúo con la misma serie. Solamente el primero, el 1 por G, tiene signo positivo y de ahí van alternados. Y el resultado tiene que ser múltiplo de 13. Vemos también los criterios de divisibilidad por 33 y por 99. Es el mismo criterio. Se forman grupos de 2 para el caso de 33 y 99 a partir de las unidades y se suman grupos de 2, grupo de 2, ¿no? Grupos de 2, grupos de 2, grupos de 2. Y la suma me debe dar múltiplo de 33 en el caso de la divisibilidad por 33 y múltiplo de 99 en el caso de la divisibilidad por 99. ¿Existen otros criterios? Sí, existe un criterio para divisibilidad por 17, por 19, por 23, pero son bastante complejos, ¿no? No se pregunte sobre el examen de admisión. Bien, con esto ya estamos en condiciones de poder desarrollar nuestros ejercicios de clase. Entonces vamos a leer nuestro enunciado que dice lo siguiente. Betty y su hermana Ellie van juntas al centro comercial de Sonata. Si al dividir la cantidad de 458 soles que lleva Betty entre la cantidad de soles que lleva Ellie, se obtiene como cociente a 10. Calcule la suma de todos los posibles valores del residuo. Bien, entonces estas dos hermanas van a un centro comercial, Betty y Ellie, y llevan diferentes cantidades, ¿no? Betty lleva, me dicen 458 soles. Bien, luego me dice que esta cantidad que lleva Betty se va a dividir entre la cantidad que lleva Ellie. Entonces la cantidad que lleva Ellie sería el divisor, ¿no? Le vamos a poner D. Se divide 458 entre D. Y se obtiene de cociente 10, me dice, ¿no? Voy a tener un residuo, no lo conozco. Y lo que me pregunten es la suma de todos los posibles valores de este residuo. Muy bien. Aplicamos el algoritmo de la división. Sabemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Como yo quiero calcular todos los posibles residuos, voy a despejar de acá este divisor para ponerlo en función de los residuos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Entonces tendría 458 menos 10 veces de... No, un momentito acá. Sería... para que borre todo. 458 menos R sobre 10 será igual a el dinero de Ellie, que en este caso viene a ser el divisor. Vamos a dividir y tendríamos esto, ¿no? Pero también sabemos nosotros que el residuo siempre es menor al divisor, siempre. Pero el divisor es todo esto. El divisor es 458 menos R por 10. Entonces llego a esta inecuación. ¿Mm?
llego a esta inecuación. En esta inecuación esto lo paso a multiplicar y tendría 10R menor que 458 menos R. Viene esto para acá a sumar y tendría 11R menor que 458. Y ahora R se queda solo porque el 11 pasa a dividir a 458, lo divido entre 11. Y divido 458 entre 11. Esto me da 4, esto me da 44, 18, 1, me va a dar 11, me sobra 7 y algo más. Entonces, este número R será menor que 41 y algo más, no sé cuánto es. Entonces, ahí yo tengo que el R es una cantidad positiva, pero menor que 41. Los posibles valores de R. Ahora bien, pero veámonos en esta ecuación. Yo me digo, el D, la cantidad que tiene Eli, se va a multiplicar por 10. Cuando yo multiplico un número N, lo multiplico por 10, este número va a ser un número que termine en 0. Todo número multiplicado por 10 termina en 0. Le voy a sumar R, esta cantidad, R, y yo quiero que el resultado termine en 8. Entonces, este valor que yo sume debe ser un número que termine en 8. Debe terminar en 8. Entonces, estos posibles valores para R deben ser números menores a 41, pero que terminen en 8. ¿Quiénes serían? Entonces, tendrían que ser 8, 18, 28 o 38. No puede ser 48 porque ya pasó esto de acá. Entonces, ahí están los posibles valores para este residuo. ¿Y qué me piden este dato, en este ejercicio? Me piden la suma de todos los posibles valores de R. Sería sumar 8 más 18 más 28 más 38. Y eso me daría como resultado 92. Y la alternativa correcta para este ejercicio estaría en la alternativa A. Veamos el ejercicio 2. Dice, Betty desea comprar una blusa cuyo valor en soles es igual al residuo que resulta de dividir esta numeral por 43. Y además se sabe que en esa división hay 3 residuos parciales máximos. Si además compró una correa con un valor de 10 soles, ¿cuántos soles gastó Betty? Ahora bien, vamos a entender un poquito esto de que en la división dice 3 residuos parciales máximos. Supongamos que yo divida esta cantidad, ¿no? Vamos a suponer, yo no voy a dividir acá, ¿no? Entonces, lo voy a dividir por decir en un ABC. Ya, entonces cuando yo divido, entonces acá tendría, vamos a poner solamente AB. Vamos a borrar esto de acá. El número, pero es que lo que quiere es residuo máximo y no voy a poder. Ya, vamos a poner esto. Entonces, esto viene acá a B y resto, ¿no? Entonces, resto no sé cuánto me va a dar CD y baja el 4. Entonces, acá podría haber puesto 1 de repente y acá pongo un D o un E y multiplico. Y entonces acá viene otro número, un A, B, alfa, ¿no? Y nuevamente resto. Acá me podría dar un beta y bajo el 5 y vuelta divido, ¿no? Entonces ahí divido y acá nuevamente, no sé, de repente acá también me dio un residuo gamma y entonces, y así continúo. Hasta que al final bajo 7, pongo el número acá, viene el resultado y resto y acá aparece mi residuo. Ahí aparece mi residuo de la división. Estos residuos que están apareciendo acá, estos residuos que aparecen acá aparece un primer residuo, este residuo y el residuo que aparece acá, a ellos se les llaman residuos parciales. Porque el residuo total está acá al final, ¿no? Entonces, estos son los residuos parciales de las subdivisiones que se tienen.
Y el residuo se dice que es máximo porque es igual al divisor menos 1. Si el divisor era 23, el residuo máximo sería entonces 22. Recuerde que el residuo máximo es igual al divisor menos 1. Bien, entonces eso es lo que me está indicando este enunciado. Entonces vamos a borrar todo. Y entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a dividir entonces este numeral ABCD por dato entre 43. Y me dice que se tiene 3 residuos parciales máximos. Acá está el primero, segundo y tercero. Estos son los 3 residuos parciales máximos. Y acá aparece recién el residuo que voy a determinar. Muy bien, entonces como estos residuos, los que van a venir acá, disculpa, acá, los residuos que van a venir acá son máximos, entonces debe ser este residuo, este valor, el divisor menos 1, quiere decir que acá debe estar 42, ¿no? Entonces por acá, ahí debe ser 42. Son 3, entonces acá la cantidad de la división también tiene que ser, ese es el primer residuo parcial máximo. El segundo estaría por acá, también tendría que ser residuo parcial máximo. Y el tercero también. Esta es la información que me dan para este ejercicio. No me dan el residuo porque me dicen que cuando Betsy va de compras y compra la blusa, el precio o el valor en soles es igual al residuo que resulta de división. Vamos a determinar este residuo. Bien, para determinar ese residuo vamos a quedar ahí porque mantener, descartar. Estamos con 1 minuto. No sé si hay alguna consulta hasta acá. En la propiedad número 5, si la S es propiedad número 5. A ver. Propiedad número 5. ¿Estás hablando acá? Si si la S, acá que estoy viendo en la pantalla, no hay problema, sale valor negativo. Porque acá, miren, R y S, T, S y K pueden ser enteros. Entonces, si esto es menos, acá saldría menos, ¿no? Acá esto sería menos, ¿no? Este valor sería menos. No hay problema. Bien. Vamos a quedar ahí. Estamos con el break y regresamos en unos minutos.